Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a My Top Crime. Bueno chicos, espero que estéis bien con toda esta ola de calor y estas temperaturas que no se pueden entender. Por favor, protegeros mucho, ¿vale? Beber mucha agüita. A mí me va a dar un infarto grabando, pero lo voy a hacer. Nada, vamos a hacer un vídeo un poco saliéndonos de la norma, ¿vale? Porque no va a ir relacionado con ningún tema, es una excepción, pero es un caso que está cogiendo mucho bombo y quiero aprovecharme de esto porque sí quiero más visualizaciones. Y nada, en este caso yo creo que muchos os sonará porque es español, porque ahora mismo está teniendo bastante éxito en Netflix a través de documentales y series, y porque es muy parecido a otro caso que también fue muy viral, el caso de Rosa Perales, la asesina guardia urbana, pero que en este caso pasa en Valencia, ¿vale? Y es que estamos hablando, como veis en el vídeo, de la viuda de Patraix. Así que no tengo mucho más que decir en esta intro, por lo que vamos al tema. Bueno, nos encontramos en la calle Calamocha, en el barrio de Patraix de Valencia, en el día 16 de agosto de 2017, en el que una pareja ha llamado corriendo a la policía porque ha encontrado el cuerpo de una persona totalmente ensangrentado a los pies del coche en un garaje de esta calle. Cuando la policía llega, lo primero que se da cuenta es que no hay ningún indicio de que la persona que ha hecho esto ha intentado robar, porque el cuerpo está con su cartera, su móvil y todas sus pertenencias, pero además se dan cuenta de que las heridas que tiene, que han sido realizadas por un arma blanca, un cuchillo, son totalmente profundas y muy repetitivas, con lo que quiere decir que ha habido ensañamiento, que la persona que ha hecho esto se quería asegurar de matar a el que está ahora mismo yaciendo en el suelo. Con todo el revuelo que se ha formado en la calle, aparece la figura de una mujer muy alterada diciendo que ella vive en ese bloque y que su marido aparca el coche en ese bloque y que desde por la mañana no sabía nada de él. Esta mujer se llama María Jesús Moreno Cantó, conocida por sus amigos y gente cercana como Maje. Es una chica de 27 años y estaba casada con Antonio Navarro Cerdán, de 35 años. Con estos datos, la investigadora que lleva el caso, la investigadora de homicidios, se da cuenta de que efectivamente están hablando de su marido. La policía empieza a investigar y se centra en saber un poco más sobre la figura de Antonio. Y se dan cuenta que Antonio es un ingeniero de 35 años, que todo el mundo habla bien de él, que nadie cree que pueda haber tenido ningún conflicto con ninguna otra persona, aparte tiene como todas sus deudas pagadas, o sea, no tiene nada que dé a entender que alguien haya podido llegar a hacer esto por un ajuste de cuentas o algo parecido. Y hay dos cosas que durante este tiempo que están investigando llaman un poco la atención de esta pareja. Una es que durante el funeral, que normalmente es muy importante que los investigadores acudan al funeral, porque allí se pueden percibir ciertas cosas que a lo mejor no son muy llamativas de primeras. Por ejemplo, quién no está en el funeral y debería estar, quién llora más, quién llora menos. Y en este caso, una cosa que llamó la atención es que Maje, bueno, dio un discurso totalmente desgarrador y se la notaba muy conmovida, pero de repente cuando se acerca a una de sus amigas, parece como que su actitud cambia, incluso que hay risitas entre ellas. Por lo que ya esto les altera un poquito a la policía, les pone alguna alarma y sobre todo también se dan cuenta que cuando han estado hablando con ella, cuando ha testificado, no para de estar con el móvil, hasta tal punto que en un momento dado uno de los policías la tiene que llamar la atención diciéndole, oye, puedes parar de usar el teléfono.
Todo esto no tendría por qué ser anormal, pero evidentemente es bastante llamativo que cuando acaba de fallecer tu pareja, tu actitud y tu estado de ánimo varíe tanto de un extremo a otro. Por lo que finalmente consiguen una autorización para pinchar el teléfono de Maje. Y aquí empiezan a aparecer todavía cosas más raras. Resulta que Maje, al igual que estaba actuando con los policías, actuaba con su entorno. Cuando le llamaba a un amigo de Antonio o alguien cercano al ámbito de Antonio, de repente ella actuaba súper conmovida, mal, destrozada, pero sin embargo, con sus amigas e incluso con su madre, su actitud era como de liberación. Se sentía liberada porque no estaba nada cómoda y ahora por fin podía ser ella. Y se me ponen los pelos de punta. Esto tampoco tienes tú la culpa, ha sido lo que trae la vida. Es verdad que lo que ha pasado me ha creado mucho trauma. Y aquí es donde quiero hacer un poco retroceso y que nos situemos un poco en la historia de esta pareja, ¿vale? Entonces vamos al comienzo. Maje era una mujer que había nacido en Novelda, un pueblo de Alicante, y allí mismo es donde había conocido a Antonio, quien era uno de los mejores amigos de su hermano. La familia de Maje era una familia muy religiosa, que tenía unas normas muy estrictas en casa y que a Maje le habían limitado un poco sus relaciones incluso con sus amigas del colegio. O sea, tenían normas muy estrictas de cuándo se podía salir, de cómo se podía salir. Y bueno, finalmente Maje a sus 18 años decide irse a estudiar a Barcelona y aquí es donde ella de repente dará un cambio radical porque se siente en cierto modo liberada y empieza a descubrir cosas que no ha tenido durante su adolescencia. Por lo que se dice, Antonio estaba tremendamente enamorado de Maje y fue como a los 4 años de haberse conocido y mantener una relación cuando finalmente acaban casándose en el 2016. Por lo que desde la boda, que fue en junio del 2016, hasta la muerte de Antonio pasó 1 año y 1 mes básicamente. Y es que a pesar de que la boda fue muy romántica, la pareja parecía muy unida, los que conocían a esta pareja sabían que ya desde antes de la boda habían tenido problemas, ya que Maje había tenido relaciones fuera de la pareja. Había tenido un amante del cual Antonio fue consciente unos días antes de casarse, pero él mismo decidió seguir adelante con la boda e intentar ver si seguía funcionando la relación. Esta persona se llamaría Ángel. Y aquí volvemos a avanzar a después del crimen. La policía ya ha empezado a investigar a Maje, ha pinchado su teléfono y de repente empieza a ver que en este momento me quedo un poco en shock porque no sabía que eso se podía. O sea, ellos pinchan el teléfono para saber las llamadas que hace, pero a su vez son capaces de ver los mensajes, WhatsApps y todo esto que se están enviando. Y ahí es donde pillarán que Maje, incluso el propio día del asesinato, se empieza a escribir con otro chico en un tono bastante caliente. Y claro, es bastante evidente que Maje tiene una relación extramatrimonial con esta persona. Esta persona se llamaría José. De lo que además se da cuenta la policía es que José no tiene ni idea de la situación de Maje con Antonio. Él no sabía que Maje estaba casada. Y es que la policía no solo había caído en esto por los mensajes, sino porque apretando un poco a la mejor amiga de Maje, Rocío, ella les había confesado que unos meses antes había ido de fiesta con Maje por Valencia y las dos habían tenido un encuentro, un contacto con unos primos en el que cada una había acabado con uno. A partir de ahí, Maje sigue con esta relación, pero obviando totalmente su situación de estar casada con una persona. Y como sabemos, además es que había otra persona más en todo esto, Ángel, porque sí, una vez se casó, Maje no paró con esta relación. Estuvieron todo el rato yendo y viniendo y teniendo encuentros. Pero casi lo más fuerte de todo es que yo creo personalmente, esto es mi opinión,
que cuando la policía habla con Rocío, Rocío hay un momento que se lo cuenta a Maje, que le dice lo que ha dicho. Entonces será la propia Maje la que llegará a la policía para confesarle que sí tenía un amante, que sí tenía dos amantes, mejor dicho, porque en ese momento también les habla de Ángel. Y una cosa que será súper importante es que les había engañado en su primera declaración, porque resulta que la noche anterior al crimen, que ella dijo que se encontraba trabajando, esto no era verdad. Ella había estado en casa de José, de su amante, y había pasado toda la noche con él. Maje tenía dos trabajos. Uno era como enfermera en un hospital en Valencia y aparte trabajaba en una residencia cristiana a las afueras de Valencia, y por lo que decía siempre estaba muy ocupada porque hacía muchas guardias, cambiaba los turnos con sus compañeras y bueno, evidentemente tener un trabajo, o sea, tener doble trabajo es mucho tiempo. Pero de repente se descubrirá que esto tampoco era así, sino que ella decía que tenía guardias o que estaba trabajando para evitar ir a Novelda, al pueblo donde eran Antonio y ella, y quedarse en Valencia y salir de fiesta con sus amigas. Durante este tiempo tengo que decir que la policía lo hizo muy bien, porque a pesar de que había muchísimos indicios, no tomó pie en el asunto y eso les hizo ganar una ventaja. Y es verdad que tuvo que pasar tiempo, pero llegó un día en el que de repente hubo una llamada que hizo saltar todas las alarmas. Era Maje llamando a una tercera persona muy alterada, intentando entender por qué su cambio de actitud. Lo que daba a entender es que esta persona parecía haberle dicho que no quería volver a verla y ella estaba intentando calmarle, intentando saber el porqué de esta decisión. Según él, decía que su madre tenía razón, que ella tenía que empezar una nueva vida, y lo que fue más curioso de todo es que dijo que él siempre iba a recordárselo, como que su presencia siempre iba a recordárselo. Que tienes que desconectar de tu casa, y me ha venido a la cabeza que en cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Pero lo peor fue un momento en el que esta persona dijo haber hablado con un policía y Maje muy rápidamente se altera y dice: ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Muy asustada. Y el otro día llamé a la policía. ¿Qué dices? A mi amigo, a mi amigo. Dios, a mi amigo. Salva, no hagas locuras, ¿eh? Claro, esto fue un poco llamativo porque para los policías que estaban escuchando fue como: ¿pero y por qué te pones tan nerviosa porque he hablado con un policía? Resulta que durante esta llamada, esta persona, que ya os adelanto se llamará Salvador Rodríguez, le decía que el policía, que era su amigo, les había dicho que, bueno, todavía no tenía muchas cosas, pero algo que era muy importante para él es que le había dicho que había otra persona, un tal José, con el que Maje estaba organizando un viaje a Roma. Y para que veáis lo manipuladora que era esta persona, en ese momento ella coge y le dice: no, pero es con más personas. Mentira, iba ella sola a final de año a pasar esta época con José en Roma, como un viaje totalmente romántico. Y es que sí, o sea, Maje era una manipuladora de manual. Y yo de verdad que no entiendo cómo lo hace. O sea, ¿cómo puede ser que tuviese tantas vidas paralelas y acordarse exactamente de lo que le había dicho a cada persona para luego repetir y seguir con su historia? Porque algo que no os he contado es que su relación con Ángel se había mantenido porque, a pesar de insistirle en que se acabase separando de Antonio, ella había acabado diciéndole que es que Antonio estaba sufriendo de cáncer y que estaba muy mal, y vendiendo esta moto de que iba a hacer el sacrificio de quedarse con él y aguantar hasta el final, a pesar de estar muy enamorada de Ángel Tomás, como se lo conocía, y que claro, que no le podía hacer esto a Antonio. Entonces, que ella seguía muy enamorada de Ángel Tomás, pero tenía que hacer esto por Antonio. Y resulta que, claro, el día que fallece Antonio,
le escribe diciendo que finalmente Antonio ha muerto y en este caso no le dirá nada de que ha sido asesinado. Pero bueno, volviendo a Salva, esta conversación acaba diciendo que, bueno, que se vean en persona porque ella esto lo quiere hablar cara a cara y así darle a entender que no, que pueden seguir viéndose y estando juntos. Pero eso no es lo... O sea, Ya, escúchame, no sé, si no podemos... estamos feliz, dímelo. Madre Pero- mía, ¿pero podemos vernos o no? Madre mía. Este Salvador era un compañero de trabajo y resulta que era una persona mucho más mayor de Maje, que para los policías no entraba en ese prototipo de Maje de sus otras relaciones y que además estaba casado con una persona que también trabajaba en el hospital y tenía una hija de 20 años, cuando Maje tenía 27. Bueno, aparte en esta llamada lo que pasó es que mientras Salva estaba totalmente enfocado en intentar expresar todo su sentimiento de disgusto, Maje se dio cuenta, le vino una iluminación y dijo, oye, si la policía sabe de José es porque me están investigando y me tienen pinchado el teléfono. Resulta que los policías aprovechan la ocasión para ir a este encuentro y darse cuenta de cómo es este Salvador. Y una de las cosas que también entendió la policía con estas llamadas es que Maje estaba utilizando otro número de teléfono para contactar con Salva y que esta llamada había sido un error porque ella no se comunicaba normalmente a través de este teléfono con él. Pero bueno, muy tristemente, a pesar de todos estos indicios, no pudieron conseguir más información y el caso queda un poco parado hasta enero del año siguiente. Aparte es que en este momento, desgraciadamente, uno de los miembros que estaba dentro de homicidios investigando este caso fallecerá de manos de otro asesino que estaba cometiendo un delito, bueno, estaba asesinando a una persona en ese momento y lo descubren y bueno, es otra historia aparte, pero bueno, como entendéis, esto altera un poco el transcurso de esta investigación. Y nada, resulta que en un momento dado lo que plantean es como Maje sigue teniendo contacto con la familia de Antonio, aunque ya os digo que ha sido bastante alterado y sobre todo con temas de herencia, como siempre, porque en este momento Maje estaba cobrando una pensión de viudedad y aparte estaba luchando por lo que le correspondía de herencia. La policía lo que se plantea es decirle al hermano de Antonio que ya han encontrado al que ha sido el asesino y que les queda muy poquito para detenerlo. Esto era toda una estrategia porque sabían que el hermano acabaría contándoselo a Maje, entonces querían saber si esto provocaba algo en ella. Y sí, resulta que sí provocó. En el momento en el que el hermano de Antonio llama a Maje, esta cuelga y corriendo llama a Salva a decirle que han encontrado a la persona y que está un poco preocupada porque ¿qué pasa? ¿Que no hay justicia? ¿Qué está pasando? ¿O es que no hay justicia o es que de algo no se han enterado? Salva le intenta calmar diciéndola, no te preocupes porque si llegan a haberse enterado deberían estar investigándome a mí y no me están investigando. Aparte, como que en un momento dado Maje se ríe y empieza a sentir como que qué loco es todo y llega un momento en el que Salva le dice como que habrán detenido a cualquier persona que ya tuviese delitos. Salva, quiero decirte, me han dejado descolocada, Ya, pero bueno, que no temas, ¿sabes? ¿no? No. Pero, ¿entonces la justicia qué? ¿Existe? Existirá, supongo, pero quizás lo que haya ocurrido es que igual tienen a alguien, algún sospechoso que ya hubiera tenido algún delito, me tendría que estar investigando a mí y... Claro, ahora ya sí que era blanco y en botella, o sea, se habían autodelatado. Pero bueno, con todo este nerviosismo, Maje, como ya está bastante tranquila porque piensa que a ella no la están investigando, como Maje ya estaba bastante relajada pensando que ella no estaba siendo el foco,
Y tras esta llamada lo que decide es quedar para acabar de detallar todas las cosas que serían necesarias por si acaso les interrogan a ellos. Y en esta quedada estarán policías de incógnito escuchando toda la conversación entre Maje y Salva. Y lo que escuchan es que Maje está muy preocupada por saber cómo explicar el tema de la llave. ¿Y qué es esto de la llave? Pues que claro, el garaje tenía una llave para entrar y el asesino había entrado sin ningún problema porque no había ninguna prueba de haber sido forzada la entrada, por lo que tenía que tener la llave. Y resulta que cuando le preguntan a Maje por su llave, Maje dice que está perdida porque Salvador nunca se la acaba de devolver. Así que nada, ya sí que sí, ahora hay muchos indicios y finalmente acaban deteniendo a estas dos personas en enero del 2018 y ahí es cuando empiezan a declarar. Lo peor de todo es que Salvador, primeras declaraciones, a pesar de que su abogada le estaba aconsejando totalmente lo opuesto, decide incriminarse a él solo de todo, incluso cuando Maje en su primera declaración había dicho que había sido algo planeado por los dos. Pero en este caso Salvador está tan cegado con esta chica que dice que no, que ha sido solo él, que él lo planificó, que él lo llevó a cabo y que Maje no tenía nada que ver, que Maje simplemente estaba asustada una vez había pasado todo y no se lo había contado a la policía. Pero es que, para que entendáis la situación, Salvador creía es que Antonio maltrataba a Maje, porque esto era lo que le había contado ella. Entonces él seguía pensando que lo que había hecho era liberar básicamente a Maje de esta persona. Era una persona totalmente dependiente emocional de Maje. Tenía conversaciones con amigos suyos hablando de que cómo puede ser que tuviese una hija de 20 y una follamiga de 27. A mí me da un asco que no veas, pero bueno. O sea, se escribían cartas de amor, pero yo desde fuera veo que era totalmente una manipulación por parte de Maje, porque ella sabía cómo hablarle perfectamente para que él siguiese estando ahí y hiciese lo que ella quería. Pero a su vez ella tenía sus otras historias con otra persona, es más, con sus amigas. Un mes después del asesinato se había ido a Barcelona a una fiesta, que esto también llamó bastante la atención, y habían tenido otra vez relaciones con otras personas, se dice que con un guardia urbano, incluso hay una llamada de Maje con una amiga diciendo que están súper locas, que le gusta lo duro y una forma de comunicarse que no es la que tenía con Salva. Me gusta la movida, vamos a ser eso sí, la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Ya, claro, es que tiene que ser movida con sexo, porque si yo luego me lo tenía que tirar después de reconciliación, no me apetecía. Ya, claro, ¿vale? Y con este me va a follar como me folló en el baño, o sea que quiero, ¿vale? Pero Maje, que lo hizo mismo. Que si me lo hizo... Y es que resulta que al principio en la cárcel, porque bueno, sabéis que desde que detienen a una persona hay como un margen de 2 años para llevar a cabo el juicio y durante este tiempo los que están detenidos se mantienen en la prisión. Y en este tiempo al principio sí que se escribían cartas, Maje insistía en que estaba enamorada de él, pero resulta que con el tiempo esto dejó de pasar. Y además Maje empezó a tener relaciones con otra gente de la cárcel, por lo que en un momento dado Antonio abrió los ojos y sobre todo cuando le llamó su hija y le dijo: papá, ¿qué estás haciendo? Eres un ridículo, por favor, date cuenta. Y finalmente acabó testificando las cosas como eran. Resulta que Maje le había explicado que no podía más, que Antonio se estaba pasando con ella y que quería que lo matasen. Habían cuadrado todo para que Antonio estuviese en el garaje, porque normalmente Antonio no aparcaba su coche en el garaje, lo aparcaba fuera y Maje era la que lo aparcaba dentro. Entonces habían organizado para que Antonio aparcase el coche en el garaje en verano, que no había mucha gente en el garaje, y entonces el día de los hechos, cuando Antonio va a coger el coche para irse a trabajar, Salvador lo sorprende por la espalda cuando había estado
un tiempo escondido entre coches y acaba dándole 7 puñaladas, una de las cuales tan fuertes que le atraviesa el corazón, tocando la columna vertebral, y finalmente acaba escapando. Cuando ya está fuera, ya lo ha hecho, tenía que cambiar su estado de WhatsApp y así Maje sabía que ya estaba todo acabado y se encontraría con Maje en la casa de la hermana de este. Y resulta que efectivamente las triangulaciones telefónicas demuestran que durante el momento del asesinato Salva tenía el móvil apagado, cosa que era bastante raro en él porque casi nunca lo apagaba, pero finalmente cuando lo enciende está localizándose en el mismo sitio donde está el teléfono de Maje. Aparte, Ángel, su otro amante, también declaró que hubo un momento en el que ella había expresado que se quería deshacer de su marido y que si él le ayudaría. Y lo que él se tomó como algo en coña, finalmente resultó que evidentemente sí era real. Que ojalá se muriera y cosas de ese tipo. Que lo quería ver muerto. Pero lo peor de todo es que también había habido 2 intentos anteriores de asesinar a Antonio por parte de Salva que no habían salido bien. Pero en todo esto, Maje seguía firme que ella no había tenido nada que ver, que todo lo había hecho por miedo a que Salva tomase represalias contra ella. ¿Y usted no le dijo a Salvador en ningún caso que le mataran? Jamás, nunca. ¿Pudo él entender que usted sí quisiera... No, nunca hablamos de eso de Antonio. Hablaba de mis problemas con él, de mi matrimonio. Pero yo nunca he pedido que haga eso. Nunca. No pudo entenderlo él tampoco. No, nunca, por imposible. Ningún acto suyo, ni por No, nada. no. Y bueno, como podéis entender, nadie la creyó. Así que finalmente ella fue condenada a 22 años de prisión y Salva por haber colaborado con la policía a 17. Salvador Rodrigo Lapiedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Todavía ambos se encuentran en la cárcel. Salva está ayudando en la enfermería de la cárcel y ya no tiene ningún contacto con Maje. Y Maje ha seguido teniendo rollitos en la cárcel y finalmente en el 2023 se quedó embarazada y dio a luz a una niña en la cárcel, que tengo que decir que me parece una auténtica locura. O sea, ¿cómo puedes plantearte criar a un niño en ese ambiente? O sea, no lo entiendo, la verdad, y no entiendo cómo está permitido. Pero bueno, esto le ha permitido mudarse a otro módulo, a otra cárcel que es para madres con hijos, y cuando el niño sea un poco más mayor acabará con la familia de ella. Así que chicos, vosotros me diréis, pero yo me quedo alucinada. O sea, ¿qué necesidad había de matar a Antonio? O sea, ¿cómo puede ser que esta tensión social por el que voy a ser divorciada o esa presión familiar, no sé qué sería, pero de verdad eres mejor vista como asesina que como mujer divorciada? O sea, ¿qué locura es esta? O sea, no lo entiendo. Y sobre todo jugar así con la gente. O sea, Salvador, nada. Pero toda la historia que tenía esta mujer, todas las personas que estaban engañadas en su entorno, es que no lo puedo entender. Y sobre todo te digo una cosa. A mí me mata lo de la familia súper cristiana y tal. Y luego escuchas las conversaciones de la madre de Maje con ella y dices, pero esta señora, ¿qué está diciendo? O sea, me quedo a cuadros, la verdad. Yo os digo, os aconsejo ver, bueno, si no os encanta tanto las cosas muy detalladas, la serie que sale Carmen Machi, y si, bueno, queréis saber un poco más y ir a lo más técnico, el documental que ha salido en Netflix. Y nada, ahí escucharéis los audios y veréis toda la investigación cómo se llevó a cabo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Nada, ya sabéis, por favor, la campanita, el like y sobre todo suscribiros. Y nada, deciros que el siguiente episodio sí será en línea con nuestras temáticas, ¿vale? Y que va a ser las temáticas de las obsesiones, pero obsesiones extrañas, o sea, ya veréis. Así que nada, que paséis todos una buena semana y nos vemos en el siguiente episodio.